Son las 8:34, vamos a hablar con la señora Leonie Roca, presidente de la Asociación para el Fomento a la Infraestructura Nacional, AFIN. Naturalmente, AFIN ha hecho siempre notar todas nuestras brechas de infraestructura. El tema se ha agravado naturalmente por la paralización de las actividades y eso lo vemos en la situación de aeropuertos, puertos, carreteras, telecomunicaciones, hospitales, saneamiento y transporte. Señora Leonie Roca, ¿qué es lo que plantean ustedes al gobierno en este momento en que se está diseñando la reanudación gradual de la actividad económica? Muy buenos días, señor Carvalho. Primero hacer notar que desde el primer día los servicios esenciales no han parado de operar. Hoy día estamos acá en comunicación gracias a que tenemos una red de telecomunicaciones que funciona. Los puertos no han parado de funcionar, tienen restricciones, tienen menos gente, en fin, pero están funcionando. Los aeropuertos, si bien no están recibiendo más que vuelos humanitarios, están despachando carga también día a día. Las carreteras están removiendo hielo en Ticlio, arenas en el norte, camiones volcados en la carretera central de manera permanente. Estos son servicios que no han parado desde ningún punto de vista, a pesar de todas las dificultades y restricciones. Pero lo que estamos pidiendo desde el primer día es un mayor liderazgo y un reconocimiento de una situación que es de hecho, y es que estamos en una situación de fuerza mayor. Y no se ha declarado fuerza mayor en ninguno de los casos. La interlocución con el gobierno, si bien es permanente, es dispersa. Para Telcom tenemos que tener videoconferencias con el regulador, videoconferencias con el Ministerio de Transporte, videoconferencias con el Ministerio de Economía. No hay comandos unificados, no hay medidas de emergencia. Es muy complicado garantizar la continuidad de los servicios y ni hablo de la siguiente etapa que viene en reanudación de obras, nuevas concesiones, nuevos proyectos de inversión. El tema de la fuerza mayor es un tema fundamental porque los contratos de concesión son contratos muy cuadriculados, muy regulados. Entonces, si a ti te vienen a exigir rendimientos en un puerto cuando estás trabajando con el 50 o el 60% de tu personal, evidentemente tienes un problema. Y así pasa en uno y otro sector. Toda esta situación agravada por iniciativas como la de los peajes, de las que se ha hablado mucho los últimos días, lo único que hacen es configurar una situación bastante crítica. Estamos hipotecando lo poco que teníamos construido los 20 años en términos de inversión privada para el cierre de brechas de infraestructura. Ahora, señora Roca, no terminamos de entender, parece populista nada más lo de los peajes. Se lo digo porque no va a afectar, es decir, no va a beneficiar a gente que utiliza su auto particular para moverse de un lado a otro. Quienes están utilizando las carreteras son las empresas que emplean flotas enteras de camiones de carga y son precisamente esos sectores los que no han parado, es decir, no se han visto afectados por esta cuarentena, ¿no? A ver, el tema de la ley de peajes es un tema que merece muchísima reflexión. Es un proyecto de ley que fue aprobado en 2 días, desde que apareció hasta que se votó en el Pleno, sin informe del organismo regulador, sin informe del Ministerio de Economía, sin informe del Ministerio de Transporte, sin ningún diálogo y sin pasar por comisión. ¿Ya? Es un proyecto que además no solamente exonera de peajes a un grupo específico de empresas, sino que además establece que no se admite compensación. Es decir, presta el servicio como que yo le dijera a usted, ¿sabe qué, señora? Abra su restaurante, dele a comer a todo el mundo, pero no cobre. Está prohibido cobrar, ¿ya? Además, bueno, el Poder Ejecutivo hizo la observación es vista por Junta de Portavoces y se decide poner a voto hoy día, nuevamente, sin citar a los responsables, sin escuchar al Ministerio de Economía que ha hecho notar todos los perjuicios. Ahora, dígame. Ahora, yo quisiera consultarle sobre el problema que hay en el transporte público, efectivamente. Sí. Se viene ya el levantamiento de la cuarentena y la situación es complicada porque evidentemente los transportistas van a trabajar por debajo de su capacidad habitual, que es, que es el 50%, si no me equivoco. Entonces, ¿cuáles son las deficiencias planteadas en este sector? Repito que es un sector, yo diría, crucial, ¿no?, en la culminación de la cuarentena.
Sí, sin duda. A ver, nosotros en AFIN tenemos asociados a los 4 operadores del Metropolitano, y los fondos que se han venido usando para subsidiar, digamos, esta operación en esta etapa, se agotaron a nivel de la municipalidad. Estamos jueves y todavía no se hacen las transferencias respectivas que garanticen la operación. Y estamos hablando solamente del Metropolitano. El Metropolitano además está operando por autorización de Protransporte solamente con el 50% de la flota. Comprenderá que es difícil pensar en los distanciamientos y en una operación bastante más laxa con la mitad de la flota. Hay casi 1.000 choferes formales, capacitados para manejar este tipo de flota en la banca, esperando, siendo pagados sin recursos, sin recaudación. Entonces, por eso digo que estamos en una situación excepcional, estamos en un estado de fuerza mayor y no ha sido declarada y no se está actuando en consecuencia con esto. Nos estamos atracando en los formalismos típicos que nos han llevado a la situación de brecha de infraestructura en una situación extraordinaria, lo cual es inaceptable. Acá nomás, al sur de Lima, donde está faltando agua, hay una planta desalinizadora lista para operar, que daría 150.000 conexiones domiciliarias, 150.000 personas en San Bartolo, Punta Hermosa, en toda la zona sur en el sur chico de Lima, con una planta lista, y por temas burocráticos no logramos desatar. Eso no puede ser, señora Roca, eso no puede estar ocurriendo, ¿no? Y tiene que intervenir de inmediato. Si es que Sedapal no logra solucionar por cuestiones burocráticas ese tema, tendría que intervenir de inmediato el Ministerio de Vivienda. Lo estaba revisando, una planta desalinizadora de agua de mar para dar agua potable a esa cantidad enorme de gente al sur de Lima no puede estar parada por cuestiones burocráticas. No, o sea, como le digo, en general lo que nosotros sentimos es una gran frustración. Porque, por ejemplo, le pongo un caso, y nuevamente reitero, el tema del comando, se necesita comando. Uno no puede seguir resolviendo problemas, y acabamos de escuchar al director del hospital regional, con montones de cabezas, todas pensando por separado, con poco alineamiento y sin entendimiento de la excepcionalidad de la situación. Le pongo el caso de los aeropuertos. Los aeropuertos no sabemos cuándo van a abrir. No lo sabemos. Probablemente la recuperación de los aeropuertos tome 2 años, 3 años, 4 años, según dice IATA, y sin embargo la interlocución linda con 0. Ocitran sigue haciendo supervisiones, sigue cobrando tasa de regulación, como si el mundo siguiera igual. Entonces necesitamos una acción súper asertiva, súper clara. ¿Usted cree que los ritmos de ejecución del Metro de Lima van a poder seguir siendo los mismos con el distanciamiento social, con menores aforos? No. Hay que mirar qué hacer con ese contrato. ¿Alguien lo está viendo? No. Sí, y además hay 2 sectores esenciales que no se han detenido, además del de las telecomunicaciones. El servicio de agua potable y alcantarillado, bueno, usted nos decía que hay una planta ahí lista para operar, pero el servicio de energía eléctrica, y si bien Sedapal depende del Estado, la energía eléctrica la administran los privados, y sin embargo, tengo entendido, hablando de la dichosa cadena de pagos, que la gente no está pagando sus recibos de luz. ¿Y cómo se va a sostener el distribuidor y el generador si es que no se les paga? Bueno, y lo mismo pasa en Telcom, ¿no? En Telcom la morosidad ha llegado como al 50%, y quien declara que no se va a suspender el servicio en caso de emergencia, y nuevamente estábamos hablando de una emergencia de 2 semanas, que ya tiene casi 2 meses. Quien declara eso es el regulador, no el Ministerio de Transporte ni el Ministerio de Economía. Nuevamente, unidad, claridad, entender la excepcionalidad de la situación. Si la norma que ha salido el domingo sobre los índices de masa corporal se aplicara, mañana cierra el puerto de Paita. No hay ni un solo operador de grúas que cumpla con ese requisito. Que tiene que ser fitness todos los trabajadores para poder operar. O sea, y además esos no son trabajadores que no tienen ninguna capacitación. Operar una grúa pórtico es un trabajo especializado. Los puertos concesionados recibieron buena parte del personal de NAPU. Es personal que en casi todos los casos sobrepasa los 60 años. Tampoco hay una solución. Hoy día la ministra de Trabajo dice que el personal con riesgo alto no va a trabajar durante toda la pandemia. ¿Están ofreciendo alguna solución para las personas que tienen más de 60 años y que no van a trabajar el próximo año? Nos quedamos sin gabinete ministerial también, de paso.
parte del No van a estar obligados, dijo, ¿no? Que no se les puede obligar. Dijo, señora Roca, hemos comprendido que lo que usted quiere es que se declare un estado de fuerza mayor y usted parece creer que eso resolvería parte de los problemas, así como un comando unificado. Pero en realidad lo que ha puesto usted como ejemplo de Santa María con esta planta desalinizadora tiene poco que ver con la pandemia, porque esa traba burocrática existe desde mucho antes de esta crisis. Hace un año. Por eso quería preguntarle, el plan de obras de infraestructura, me parece que 52, que el presidente Vizcarra presentó a fines de año pasado, junto al plan de competitividad, ¿a usted le parece que sigue vigente, que esas obras identificadas ahí como prioritarias pueden llevarse a cabo? No todas, Fernando. Y claramente la pandemia ha demostrado que un reclamo que hicimos desde AFIN de incluir más agresivamente los sectores sociales es fundamental. No es posible que de los 50 proyectos para hacer hospitales, y estamos hablando del casco, no del equipamiento, no de los médicos, solamente el casco, de los 50 proyectos licitados en los últimos 10 años, 26, o sea, más de la mitad, han tenido o retrasos o simplemente han quedado resueltos los contratos. Entonces, en Proinversión tenemos 5 proyectos de asociaciones públicas privadas que hubieran permitido tener hospitales como el Keirin y el Barton, que hoy día tienen a disposición 480 camas, sin problemas de equipos de seguridad para sus médicos, dando atención a los pacientes de salud, sin ningún problema, siguen operando con estándares de calidad, mientras estamos viendo el correlato de los problemas al otro lado. Entonces, ese Plan Nacional de Infraestructura vamos a tener que mirarlo de cara a lo que está sucediendo. Hay demandas de tráfico que no van a ser las mismas después de la pandemia, los tráficos de los aeropuertos van a cambiar, los tráficos de las carreteras también, los tráficos de los puertos en una situación de recesión mundial también. Nuevamente, todo esto requiere un análisis y tratamiento táctico muy coordinado de la emergencia hoy y al mismo tiempo un grupo de prospección que ayude a reacomodar todo para prepararnos para la siguiente fase. De acuerdo. Muchas gracias, Leonir Roca. Hemos comprendido claramente el reclamo que usted formula para evitar que la situación real de la pandemia se una a nuestra mala gestión pública para perjudicar que se cierren las graves brechas de infraestructura en nuestro país. Muy buenos días, señora Leonir Roca, presidenta de la Asociación para la Infraestructura, para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN. Muy buenos días. Hacemos una pausa y retomamos Ampliación de Noticias.